Bien, pues continuamos con estas clases de matemáticas 1. En el día de hoy vamos a ver el tema de factorización. Y es muy importante saber qué es factorizar, ¿no? Porque muchos piensan nada más que es simplificar y no es del todo cierto. La verdad es que factorizar implica una operación, ¿sí? Contraria a los productos notables. Si los productos será realizar una multiplicación, pues factorizar va a ser realizar una división. ¿Sí? Factorización viene de factores. ¿Qué es un factor? Los elementos que intervienen en una multiplicación. Por ejemplo, tenemos ahí el número 15. Si factorizamos el número 15, ¿qué implica? Dividirlo. ¿Sí? Si yo lo divido, sé que es divisible entre 5, pues lo divido entre 5 me da 3. Entonces 5 por 3 es 15. Eso es factorizar, buscar qué números multiplicados me dan ese producto. ¿Sí? Entonces esos números que encuentro que me multiplicados me dan ese producto, pues son los factores. ¿Sí? Y no nada más es 3 por 5, o sea, puede ser también 1 por 15 también me da 15, 7.5 por 2 también me da 15 y si le seguimos buscando pues tiene muchas posibilidades, ¿ok? Claro, la idea es seguir ciertas reglas para garantizar, en este caso, que sea lo más simple posible, ¿ok? Tenemos distintos casos que vamos a tratar, pero lo importante es primero entender qué es un factor común, ¿sí? Entendiendo que es un factor común, ya podemos pasar a los binomios y a los trinomios. Pero si no entendemos esto, pues de nada nos sirve ver todo lo demás, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver qué es un factor común. El factor común es un término que su nombre lo dice, es común, es decir, está presente en más de un término. ¿Estamos? No siempre es, digamos, evidente o muy visible cuál es el factor, pero en muchas ocasiones o en la gran mayoría de las ocasiones es bastante visible, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que entender nosotros? Bueno, el factor común vamos a extraerlo, es un término que lo vamos a extraer de un polinomio. No tiene sentido hacerlo de un solo término, no tiene, o sea, no sirve para nada, ¿estamos? Pero, sin embargo, se puede hacer, ¿sí? Es posible, pero la idea es utilizarlo en una situación o una condición de más de un término, ¿ok? Y entonces ese término quiere decir que está presente o está multiplicando a los términos, ¿estamos? Nada más que pues está integrado en la multiplicación, ¿sí? Uh, ¿Cómo vamos a obtener un factor común monomio? O sea, que el factor común sea un solo término. Bueno, pues debemos de entender lo siguiente. Primero, debemos de buscar la variable. ¿Sí? Empezamos con variables. No siempre es una variable, ¿eh? Puede ser también un coeficiente, pero pues, la idea es que estamos en álgebra. Entonces, por lo tanto, empezaremos por variables. La idea es que sea una variable, ¿sí? Que está presente en más de un solo término. ¿Ok? Y tiene que ser la de menor exponente. Es decir, si tenemos x a la 7 y x al cubo, pues la variable que está común ahí pues es la x. Está en x a la 7 y x al cubo. Entonces, debe ser la de menor exponente. ¿Cuál es la de menor exponente? Pues x a la 3. ¿Ok? Y si existen o existieran coeficientes, debe de ser un divisor común para esos coeficientes. ¿Estamos? O sea, el factor común monomio puede estar formado por coeficiente, variable y exponente. ¿Estamos? En algunos casos también importa el signo. Veremos algún ejemplo por ahí. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos el primer ejemplo. Lo voy a resolver por acá. Aquí está. ¿Sí? Bien, ¿qué es lo que yo voy a hacer aquí? Voy a detectar cuál es el factor común. ¿Ok? ¿Cuál es mi factor común aquí? Voy a copiar esto.
Mi factor común es X, porque está en los dos términos. Si tuviera más términos, bueno, en los que esté, ¿no? Me fijo primero la variable, ok, es X. Tengo coeficientes en común, bueno, pues todos son 1, ¿no? Es 1x a la 7 y 1x al cubo, entonces pues el factor común en cuanto a los coeficientes es 1, entonces se queda la pura x. Y debe de ser la de menor exponente. La de menor exponente pues es x al cubo. ¿Sí? Es x al cubo. Entonces, yo lo que debo de hacer es dividir. ¿Sí? O sea, si yo voy a dividir ahora toda mi expresión sobre el factor común. Recuerde, eso es lo que implica factorizar. ¿Sí? Yo voy a dividir mi expresión sobre el factor común. Que claro, si esto implica más de un término, pues obviamente deberíamos de separar los términos. ¿Ok? O sea, x7 se divide entre x al cubo. Ahí está. Más x cúbica sobre x cúbica. ¿Estamos? O sea, cada uno de los términos es dividido por el factor común. ¿Sí? Y entonces pues hago la división, ¿no? Si se tiene la misma base, se debe restar las potencias o los exponentes. Entonces, aquí me queda x a la 4. 7 menos 3, 4. ¿Ok? Más, porque es el signo que viene aquí, o la operación que viene aquí. X cúbica sobre x cúbica, 1. ¿Sí? Si están batallando para saber por qué x cúbica entre x cúbica es 1, se tienen que regresar al video donde explico las divisiones algebraicas. ¿Ok? Y entonces, este es el resultado de mi división. O sea, yo ya dividí mi expresión sobre el factor común. Repito los pasos. Busco una variable común para más de un término. Busco el coeficiente que sea divisible sobre todos los coeficientes de esos términos. Pues en este caso no, bueno, sí hay, ¿no? Pero es 1. ¿Sí? Y elijo la variable con la menor o el menor exponente. Entonces tengo que la 7 y el cubo pues es al cubo. ¿Sí? Divido mi expresión sobre mi factor común. Ahora, tengo un resultado. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Bueno, pues la factorización. Recuerde, factorizar implica dividir. ¿Sí? Mi factorización será multiplicar mi factor común, es este, por el resultado de la división. O sea, esta es mi factorización. Esta es la factorización. ¿Sí? Esa es la factorización de este problema. ¿Ok? Entonces, compruebo, o sea, porque se supone que si yo multiplico mi factor común por el resultado de mi división, me debe dar el problema original. X cúbica por x a la cuarta, pues se suma, ¿no? X a la 7. Y x cúbica por 1, pues x cúbica, ahí está. ¿Ok? Ese es el procedimiento que hay que seguir. Bueno, vamos ahora con el segundo problema. Bien, yo aquí checo. ¿Y cuál es mi factor común aquí? Pues estoy viendo que la b está presente en el primer término y el segundo término. ¿Sí? Bueno, entonces mi factor común es b. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Dividir mi expresión sobre el factor común. ¿Estamos? Que pues si es más de un solo término, pues bueno, tengo que separarlo
y dividirlo sobre cada uno de sobre el factor común, ¿sí? Entonces ya separé, o sea, tengo AB sobre B y BC sobre B, ¿ok? Al menos aquí separa esto. Bueno, entonces yo aquí, ¿sí? Supuestamente eliminaría, recuerden, no elimino, hago uno, ¿sí? Pero además, para esto voy a usar Paint, para explicarlo así rapidito. Ahí va. Ajá. Bueno, déjame elimino todo esto. Entonces, si tengo aquí esto, se supone que esto se hace 1 y que esto se hace 1, ¿sí? Pero entonces quedaría A por una, pues es A, y C por una, pues es C. Entonces quedaría A menos C, ¿sí? Entonces, esto sería igual a A menos C, ¿ok? Nuevamente, mi factorización será, la factorización será multiplicar mi factor común por ya me pasa el otro, ok, aquí mero, por el resultado de la división, ¿sí? Ya sé, ya encontré que el resultado de la división fue A menos C. Eso lo multiplico por el factor común, entonces B por A, AB, B por C, bueno, menos BC, un problema original, ¿sí? Bueno, ahora tenemos este otro problemita, ¿sí? Bueno, vamos a buscarle el factor común, ¿sí? Factor común. Puedo apreciar que es Y, ¿no? Porque la Y está presente, la Y está presente en ambos términos. Y aquí sí tengo coeficientes distintos de 1, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Fíjese bien, tengo que buscar el mayor coeficiente que divida a ambos, o si son 3, o si son 4, si son 5, que divida a los 4 o a los 5, ¿estamos? O sea, el mayor coeficiente que divida a todos los términos involucrados. Aquí nomás tengo dos términos, bueno, tengo 4 y tengo 8. ¿Cuál es el número máximo que divide a 4 y a 8? Bueno, son divisibles entre 2, el 4 y el 8, pero no es el máximo. El máximo es 4. El máximo que divide a 4 es 4 y el máximo que divide a 8 es 4, ¿sí? Esto se puede sacar como máximo común divisor, pero no me voy a entretener en eso, ¿sí? Sin embargo, en la práctica, ¿qué es lo que hacen? Pues buscan un número que divida a ambos y que sea el más grande, ¿no? Ok, entonces ya tenemos aquí que es 4y y recuerden, ahora voy a buscar el de menor exponente, pues en este caso pues es al cuadrado, es 4y cuadrada. ¿Estamos? Muy bien, entonces pues recordamos, factorizar implica dividir, por lo tanto lo debo de dividir entre 4y cuadrada, ¿sí? Y pues bueno, se trata de más de un término, entonces pues debo de separarlo para que cada uno de esos términos sea dividido por el factor común. Nomás que aquí me faltó el menos, aquí es el menos, ¿verdad? Ahí está, ¿sí? Entonces, bueno, pues lo vamos haciendo esta división. 4 entre 4, 1. Ya no lo pongo. La x no se puede dividir, se queda ahí. Y cuadrada entre y cuadrada es 1, entonces es x. Menos. ¿Sí? Repito, 4 entre 4, 1. Y cuadrada entre y cuadrada, 1. 1 por 1, 1. Por x, pues x. ¿Sí? Menos. El menos viene de aquí. 8 entre 4 es 2. ¿Sí? Y a la quinta sobre y cuadrada es y cúbica porque se restan los exponentes, ¿verdad? Y cúbica.
¿Ok? Entonces el resultado de mi división es x menos 2y cúbica. Bien, ¿cómo va a ser mi factorización? Mi factorización me va a quedar esto, déjame lo bajo un poquito, esto multiplicado por el factor común. Esa es mi factorización. Entonces checo, 4y cuadrada por x, pues 4xy cuadrada, ¿no? Y luego 2 por 4, bueno, menos 2 por 4, 8, menos 8, ¿sí? Y cuadrada por y cúbica, y quinta, ahí está, me da lo mismo. ¿Ok? Continuamos con este, ¿sí? Aquí ya tenemos más de dos términos, entonces podemos ver por ahí que va a estar presente en varios lados, ¿verdad? Entonces yo aquí checo la x nada más, o sea, podría ser la x, pero nada más está en dos términos. Yo checo la y está en tres términos, entonces seguramente es la y, ¿sí? Aprecio que aquí hay un 1, un 2 y un 1. Si voy a buscar un coeficiente que divida a todos, pues nada más el único es 1, entonces no lo pongo, ¿sí? Ahora, busco la de menor exponente, pues es y cuadrada, ¿sí? Entonces, y cuadrada es el factor común, ¿sí? ¿Qué necesito hacer ahora? Bueno, lo voy a pasar a la otra hoja para que no me estorbe por ahí. Ahí está ya, ¿sí? Pues tengo que dividir toda mi expresión sobre el factor común, ¿sí? Y nuevamente, pues al tratarse de varios términos, cada uno de esos términos los tengo que separar, ¿sí? Tengo que separarlos y dividirlos sobre el factor común, ¿sí? Cada uno lo separo y ahora sí hago la división. Bueno, pues aquí la voy a ir haciendo, ¿no? Aquí la voy a ir haciendo. Entonces, y cúbica sobre y cuadrada me da y, ¿sí? Porque es 3 menos 2, 1. Y la x, al no hacerle nada, pues entonces te queda aquí xy, ¿sí? Más, el más viene de aquí. 2 sobre 1, 2. X cuadrada, no hay entre qué dividirla, pasa tal cual, ¿sí? Pasa tal cual. Y tenemos ya la cuarta sobre y cuadrada, pues es y cuadrada. Recuerden que se restan los exponentes, 4 menos 2, pues es 2. Y y cuadrada sobre y cuadrada, 1. ¿Sí? Muy bien, entonces el resultado de mi factorización es el resultado de mi división multiplicado por el factor común, que en este caso fue y cuadrada, ¿sí? Y checo me tiene que dar este de acá arriba, ¿no? Y cuadrada por xy es xy cúbica, ahí está. Y luego y cuadrada por 2x cuadrada y cuadrada sería 2x cuadrada y a la cuarta, aquí está. Y y cuadrada por 1, pues y cuadrada, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que realizar. Repito los pasos. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar una variable que esté presente en más de un término, ¿sí? Aquí, por ejemplo, podría haber sido la x, pero yo tengo otra variable que está presente en tres términos, entonces ese es el factor común, ¿sí? Luego tengo que buscar, por ejemplo aquí, un coeficiente que divida a ambos coeficientes o todos los coeficientes que yo tengo por ahí. Aquí tengo 4 y tengo 8, pues tengo que buscar el máximo coeficiente que me divida a ambos, y el máximo fue 4. En este tengo 1, 2 y 1. El máximo que me divide a 1, 2 y 1, pues es 1, entonces por eso aquí fue 1, ¿sí? Y tengo que elegir la variable de menor exponente. Aquí tengo que fue y, o sea, ya la tenía elegida como factor común.
Entonces la de menor exponente tenemos y cuadrada y quinta, pues es y cuadrada. Aquí nuevamente fue y, entonces tengo que buscar la de menor. Aquí tengo el y cúbica, y a la cuarta y cuadrada, pues la de menor es y cuadrada. ¿Sí? Ya que tengo mi factor común, divido mi expresión sobre ese factor común, ¿sí? Y el resultado de mi división lo multiplico por el factor común y esa es la factorización. ¿Sí? Sé que es un proceso un poquito tedioso, pero siguiendo el proceso vas a llegar a la factorización. ¿Sí? Entonces, fácilmente van a poder realizar los ejercicios 18, 19, 20 y 21. ¿Ok? Bueno, pues continuamos ahora con factor común polinomio. En realidad es hacer exactamente lo mismo, pero ahora el factor común no es un solo término, es más de uno, o sea, es un polinomio, puede ser dos, tres términos, ¿no? Y la idea es que ese mismo conjunto de términos obviamente se repite en otros términos, ¿sí? Se está multiplicando otros términos, ahí es un poquito más evidente, ¿sí? Y se hace lo mismo. Extraemos cuál es el factor común, dividimos la expresión entre el factor común y el resultado de división multiplicado por el factor común es la factorización. ¿Sí? Vamos a ver pues el primer ejemplo que tenemos por aquí. Aquí está. ¿Okay? Entonces tenemos aquí a que multiplica a x más 3 más b que multiplica a x más 3. ¿Qué está sucediendo aquí? La a multiplica a x más 3. X más 3 también está siendo multiplicado por b. Entonces, aquí el factor común es muy fácil de encontrar. Facilote. ¿Cuál es? X más 3. Fácilmente lo encontramos. Y así rapidito. ¿Eh? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dividir toda mi expresión sobre el factor común, que fue X más 3. ¿Sí? Bueno, se trata además de una agrupación. Nuevamente tengo que separar. ¿Sí? Tengo que separar esto. Y ahora lo tengo que dividir entre ese factor común. ¿Sí? Vuelvo a imprimir pantalla. ¿Sí? Imprimo pantalla. Me lo traigo para acá. Y fíjese bien. Déjenme elimino todo lo que no es necesario. Vámonos todo esto. Ahí se va. Adiós. Adiós. Bueno, entonces ahora se supone que esto entre comillas se elimina, ¿verdad? Recuerden, entre comillas. O sea, se hace 1. Esto es 1 por A, A. Esto es 1 por B, B. Entonces queda A más B. ¿Sí? Resultado de la división, A más B. ¿Sí? Entonces, la factorización es multiplicar el resultado de la división. El resultado de la división fue A más B. Este fue el resultado de la división. ¿Sí? Y luego lo multiplico por el factor común. O sea, son exactamente los mismos pasos que estábamos haciendo en factor común monomio. Nada más la diferencia es que aquí pues estoy encontrando un término común, pero no es un término común, es un factor común polinomio. O sea, más de un término corresponde a un factor común. ¿Sí? Bueno, pasamos al segundo ejercicio y checo por aquí. 5a cuadrada que multiplica 3a más b más 3a más b. Tal vez no apreciemos tan fácilmente el factor común, pero si yo agrupo así, ahora sí lo veo, pues es a más b, ¿sí? 3a más b. Entonces este es mi factor común, ¿sí? En ocasiones hay que hacer eso. Si lo pueden ver sin necesidad de poner los paréntesis, que mejor, ¿no? Entonces, pues tengo que dividir toda mi expresión sobre ese factor común que fue 3a más b. ¿Sí? Muy bien. Entonces, como son varios términos ahí agrupados, tenemos que
separarle por ahí y que cada uno sea dividido entre el factor común, ¿sí? Ok, entonces nuevamente si me los llevo acá para Paint para explicarlo así rapidillo, está el problema. Ok, bien, ¿qué debería de hacer aquí? Se supone que se elimina entre comillas, acuérdense, es entre comillas porque se hace 1. Y aquí es donde nos vamos a dar cuenta que pues sí cuenta ese 1, ¿no? Aquí sería 1 por 5 a cuadrada, 5 a cuadrada. Pero aquí no hay nada. Entonces, o sea, no hay nada con qué multiplicarlo. O sea, es un 1. 3a más b sobre 3a más b es un 1. ¿Sí? Se hace 1, acuérdense, se hace 1. Entonces, aquí el resultado de mi división será 5a cuadrada 5a cuadrada más 1. ¿Sí? Entonces, mi factorización será, déjame vengo para acá porque ya estoy ocupando más de una hoja. Mi factorización será el resultado de mi división multiplicado por mi factor común. ¿Sí? Entonces, esa es la factorización de ese ejercicio. ¿Estamos? Bueno, entonces vamos ahora a otro ejercicio. ¿Sí? Aquí tenemos una situación un tanto interesante porque en este caso a más 1 y a más 1 puede ser factor común y y más 1 y y más 1 puede ser factor común. ¿Sí? Entonces, tratándose de solo dos términos, ¿por qué solo dos términos? Porque todo esto implica un término y todo esto otro implica otro término. ¿Sí? Entonces, yo puedo decir el que yo quiera, ¿no? ¿Sí? Entonces, vamos a suponer que digas, no, bueno, yo creo que el factor común aquí es a más 1. ¿Sí? Entonces, pues, ¿qué tengo que hacer? Dividir toda la expresión sobre el factor común. ¿Sí? Nuevamente estoy hablando de dos términos ahí bastante grandes. Entonces los tengo que separar para que sean divididos por ese factor común. ¿Sí? Me lo voy a llevar a Paint nuevamente para explicarle dónde está la supuesta eliminación, porque recuerden que no estamos eliminando, ¿verdad? Estamos haciendo 1. Entonces el A más 1 yo se supone que yo aquí haría 1, pero vivos, ¿eh? Aquí tengo al cuadrado. Ahorita explicamos. Y A más 1 aquí se hace 1, ¿ah? ¿Sí? Esto es como si yo tuviera, fíjese bien, vamos a suponer que aquí tuviera A al cuadrado, voy a poner sin numerotes, por B. Es un ejemplo así nada más. Sobre A. ¿Sí? Hagan de cuenta es esto. ¿Sí? Se supone que yo aquí estoy eliminando, entre comillas, porque estoy haciendo 1. ¿Sí? ¿Vamos? Pero importante. Importante. Esto equivale a esto. A tener A por B. ¿Sí? Sobre A. ¿Estamos? Se supone que estamos haciendo esto. Este se hace 1. Pero fíjese bien que me queda AB. O sea, me va a quedar otro de estos porque estoy eliminando solo una potencia. ¿Sí? Vivos. Entonces, bueno, resultado de la división, pues ya no sé si me va a caber ahí. Entonces es A más 1. A más 1. ¿Por qué? Porque acuérdense que solo se está yendo uno de las dos potencias. Que multiplica a Y más 1. ¿Sí? Y ya no ocupo. Menos, este sí se fue, pero te queda el Y más 1 al cuadrado. ¿Sí? ¿Estamos? Pero vivos. Si yo checo aquí nuevamente, o sea, esto, mi factorización debería ser
este resultado de la división por mi factor común, ¿no? Pero yo checo aquí y aquí vuelve a haber otro factor común. Ojo ahí. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, lo voy a ir anotando aquí para tenerlo en cuenta. O sea, debería de ser esto por todo esto, ¿no? Déjame lo hago un poquito más pequeño para que quepa. Ahí está. Sí, pero yo observo que dentro de esto, de este último resultado, existe otro factor común. O sea, el y más 1 también está acá. Entonces tengo que volver a factorizar, tengo que volver a hacer otra factorización. Entonces otra vez aquí busco un factor común, ¿sí? Sobre este. Este lo voy a dejar pendiente, ¿eh? ¿Sí? O sea, esta no va a ser mi factorización final. Entonces mi factor común sobre este, ¿sí? Factor común sobre este pues es y más 1. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Va a quedar larguito el problema esto. Entonces, pues nuevamente, ¿qué debo de hacer? Pues de dividir todo esto sobre mi factor común, que fue y más 1. ¿Sí? Y luego, nuevamente, pues cada uno de los términos debe ser dividido entre eso. Hasta ahí. Entre el factor común, ¿verdad? ¿Sí? Nuevamente me lo voy a llevar a Paint para explicarlo así rapidillo. ¿Sí? Y elimino todo esto que no me interesa. Ok. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Nuevamente elimino entre comillas y elimino entre comillas. ¿Sí? Sucede lo mismo. Bueno, aquí no hay bronca. Aquí se hace 1. Por a más 1, pues a más 1. Aquí, ¿qué es lo que sucede? Queda el y más 1 porque está al cuadrado, está eliminando solo un exponente. ¿Estamos? Bueno, entonces, bien, resultado de mi división es igual a más 1 menos, ¿sí? Menos y más 1. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, supuestamente mi factorización, nuevamente, fíjese bien, una factorización temporal, porque mi factorización debería de ser esto por esto. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, si hago eso, estoy complicando cada vez más las cosas. O sea, un problema que no era tan complejo, se empieza a complicar más. ¿Qué es lo que debemos de hacer? ¿Sí? Para evitarnos todo esto. Buscar un factor común complejo. Es decir, desde acá, fíjese bien, voy a borrar todo esto. Desde acá, mi factor común no nada más fue a más 1, fue también y más 1. Entonces, yo aquí busco que existe un factor común complejo. O sea, es el a más 1, sí, pero también el y más 1. Y entonces, en lugar de hacer todo lo que estaba haciendo yo ahorita, porque fue mucho, ¿sí? Lo divido entre todo mi factor común complejo. ¿Verdad? Nuevamente, tengo que separar todo este asunto. ¿Sí? Ok. Y ahora sí, esto es mucho más sencillo de realizar. Me lo voy a llevar nuevamente a Paint para explicarlo. Ok, nos vamos aquí a Paint otra vez. ¿Sí? Y pues bueno, se debe de ir este, pero acuérdense que aquí son dos, queda uno de estos. Se debe ir este y este, pero aquí son dos, queda uno de esos, ¿ok?
Y entonces el resultado de mi división es a más 1, ¿sí? Porque aquí se va nada más una potencia y aquí queda 1, por a más 1 queda igual. Menos, bueno, voy a hacerlo más pequeñito esto porque si no, no va a caber. Ahí está. Y luego este se va, se hace 1, entonces te queda, ¿sí? Queda a y más... Ah, perdón, es que se quedó así más grande la letra. Ok, sí. Menos y más 1. ¿Sí? Ok. Entonces, este es el resultado de la división. ¿Sí? Pero importante, mi división, o el resultado de mi división, yo todavía lo puedo simplificar más. ¿Por qué? Porque si checo esto, es igual. Le quito el paréntesis, bueno, saco lo de adentro de paréntesis, esto. Y aquí le voy cambiando el signo, menos y menos 1. ¿Ah? ¿Estamos? Entonces, a más 1 y menos y menos 1. Pues es a menos y. ¿Por qué? Porque 1 menos 1 pues es 0. ¿Sí? Entonces te queda a menos y. Fíjate bien, resultado a menos y. Mi factorización, ¿cómo me va a quedar? Mi factorización va a ser mi factor común, que era este, por el resultado de mi división. ¿Cuál fue mi división? El resultado de mi división, a menos y. Entonces esa es la factorización de este ejercicio. Claro que este tipo de ejercicios son un poquito más difíciles, ¿verdad? Si vienen uno que otro en los ejercicios a entregar, pero en el examen no va a ser tan complejo, va a ser un poco más sencillo. Y entiéndase que si usted al factorizar encuentra que hay otro factor común, quiere decir que el factor común es complejo. ¿Sí? Vivos. Sí, pues nada más atención ahí, ¿verdad? Que puede suceder esto. ¿Sí? Y se nos complica un poquito más. Entonces, en lugar de hacer otra factorización, mejor busco un factor común complejo, ¿sí? Que sea parte no solo de dos términos, ¿verdad? Puede ser de más. Y entonces mi factor común es más complejo, ¿verdad? Si es un polinomio, pero está siendo multiplicado por otro. Entonces, para que se pongan atentos ahí. Muy bien. Entonces, chicos, ustedes van a poder realizar los ejercicios del 22 al 26. ¿Sí? Voy a realizar otro ejercicio que se parezca al 22, ¿sí? Para explicar lo de los signos. Bueno, por ejemplo esta, ¿sí? También aquí es un polinomio, pero no es tan fácil identificarlo. Sí lo podemos apreciar que es el a más 1, pero aquí me preguntarían ustedes, oiga, pero pues aquí está menos y aquí está menos, ¿verdad? Bueno, esto tiene un acomodo, ¿sí? Antes de buscar por ahí el factor común. Yo esto le puedo poner más, ¿sí? O puedo dejar el menos, ¿sí? Puede hacerse de distintas maneras, pero bueno. Vamos a suponer primero que lo vamos a dejar con más. Y puedo agrupar esto así, ¿sí? ¿Estamos? Pero sigue siendo negativo, ¿sí? Entonces, yo aquí voy a agruparlo con un menos 1 y ya me queda así, ¿sí? Porque sería menos 1 por A, menos A, menos 1 por menos 1, menos 1, menos 1 por más 1, menos 1, ¿sí? Entonces, cuando tengamos este tipo de ejercicios, que es como el que viene por aquí, como el 22, pues bueno, tendríamos que hacer una adecuación de este tipo, ¿sí? Y ahora sí, ¿cuál es el factor común? A más 1, A más 1, ¿sí? Entonces, bueno, chicos, sé que esta clase quedó bastante larga, ¿sí? Pero es importantísimo que lo vean completo, que lo chequen, lo vuelvan a ver una y otra vez hasta que lo agarren la onda bien, porque si no comprenden estos temas, que son los primeros de todo el tema de factorización, pues lo demás está muy difícil que lo entiendan.
Por eso es necesario que le dediquemos tiempo a estos ejercicios. Bueno chicos, hasta luego.